Qué bueno poder verle a cada uno de ustedes ahí a través de sus cámaras. Siempre bonito poder ver los rostros y conocer a los hermanos que están del otro lado de la pantalla. Y como bien estábamos recién leyendo este pasaje de Primera de Juan, ya vamos a terminar el segundo capítulo. El pastor hizo también la mitad, por así decirlo, de este capítulo 2. Y nosotros vamos a terminar este capítulo 2. Y es un pasaje verdaderamente que puede ser de gran ayuda a personas que ya llevan tiempo en el Evangelio, ¿cierto? Que conocen el Evangelio, están familiarizados con la palabra, pero también para personas que tal vez están explorando, ¿cierto? La fe, que quizás están familiarizados con lo espiritual, ¿cierto? ¿Por qué digo esto que es útil? Porque en verdad todos debemos estar atentos, siendo creyentes o no, a distintos engaños. Todos debemos estar siempre persiguiendo la verdad, y también todos necesitamos de alguna forma encontrar una seguridad, ¿cierto? Pero qué hermoso es saber que eso lo tenemos en Cristo, ¿cierto? Él es la verdad, Él es nuestra seguridad. Entonces el título de este mensaje, para los que están anotando, es Vigilantes, Fieles y Seguros. Son tres características que de alguna forma vamos a extraer de este texto. Cómo nos invita a estar vigilantes a los engaños que pueden existir, cómo nos invita a estar fieles a la verdad de Jesucristo, al Evangelio que, como dice ahí el apóstol, han recibido desde el principio, no otro Evangelio, y también cómo tenemos el privilegio de poder estar seguros en la esperanza y en la salvación que hemos recibido por nuestro Señor. Entonces ahí nos podríamos preguntar, ¿cuáles son estos engaños? ¿Cierto? En este caso, ¿cierto? Ahí menciona Juan que son falsos maestros, son falsos engañadores que están enseñando cosas que no corresponden a la enseñanza apostólica, a la verdad que, que ya han compartido los apóstoles y que recibieron de Jesucristo mismo, que tienen que ver con toda la Biblia, ¿cierto? Entonces ellos, como dice ahí el pasaje, lo vamos a revisar nuevamente un poquito más adelante, decían ser cristianos, muchos de ellos decían quizás, parecían ser de la iglesia, pero no, en verdad no lo eran. Después también, ¿cuál verdad? ¿A cuál verdad debemos ser fieles? Como recién mencionábamos, al testimonio apostólico, ¿ya? Entonces, una de las cosas puntuales que el apóstol enseña es que una característica de este testimonio apostólico, de esta verdad, es que nosotros debemos confesar y creer que Jesucristo se encarnó. ¿Ya? Esto era justamente lo que estos falsos maestros estaban enseñando. ¿Y cuál esperanza? ¿A cuál esperanza entonces respondemos con esta seguridad? A la esperanza de que Jesús viene por su iglesia, Él viene a reinar, Él viene a establecer su reino definitivamente, ¿cierto?, en su segunda venida, y que también juntamente con eso tenemos la promesa segura de la vida eterna. ¿Ya? Entonces son estas tres cosas que van a ir, por así decirlo, desarrollándose en este sermón. Y lo primero que quería hacer antes que comenzáramos era hacer una pequeñita ilustración, ¿ya? Porque nos va a ayudar a ver entonces qué significa estar vigilantes, ¿ya? Entonces nos podemos preguntar eso, bueno, ¿qué significa estar vigilante? ¿Significa estar despierto, pasar toda la noche desvelado? ¿Significa estar atento a todas las cosas y conocer todas las informaciones? En verdad, estar vigilante, vamos a ver acá, que es una tarea de todos los cristianos, ya no es solamente los pastores o los líderes los que deben cuidar la iglesia y el corazón de los hermanos, sino que es una tarea de cada uno de nosotros, ya que somos miembros del cuerpo de Jesucristo, como dice también Pablo en otras ilustraciones que él ocupa. Entonces, vamos a estar vigilantes a distintas amenazas. Por ejemplo, una de ellas puede ser los engaños de otras personas, otras de esas amenazas pueden ser también muchas veces estrategias, ¿cierto?, del enemigo, de Satanás, para engañarnos, ¿cierto?, poner dudas también en nuestros corazones, acusaciones, distintas cosas así. Y también otra amenaza, aunque suene un poco sorpresivo, son nuestros propios corazones desordenados, ¿cierto?, nuestras propias ideas muchas veces, que somos tercos y nos autoengañamos con algunas cosas, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de este sermón, que podamos estar atentos a eso. Y quería hacer una ilustración de esto con C.S. Lewis. Me imagino que algunos han escuchado por ahí ese nombre de este famoso académico, escritor cristiano, ¿cierto?, de el siglo XX ya. También posiblemente han visto alguna de películas de los libros, de las crónicas de Narnia, ¿cierto? Muy, muy, muy famoso. Y él también hizo una ilustración acerca de esto, qué significa cuidar del otro, qué significa aconsejar al otro, advertir al otro, ¿ya? Pero ahí en su estilo, ¿cierto? Bien, bien gracioso y al mismo tiempo innovador, C.S. Lewis lo hace a la inversa. Entonces dice,
¿cómo sería, escribe él un libro, ¿cierto? ¿Cómo sería si un demonio viejo, experimentado, quisiera estar vigilante y cuidar a un demonio joven que tiene la área así, por así decirlo, de malvada en contra de los creyentes? ¿Ya? Entonces, quería leer una pequeñita cita de estas cartas. Entonces, de eso se trata el libro. Son cartas que envía un demonio viejo, por así decirlo, a un demonio joven. Esta es la ilustración ficticia que hace Lewis. Y entonces lo voy a leer y después lo voy a explicar un poquito. Dice así, esta carta. Dice: mi querido Orugario, me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada para nosotros por el alto mando. Nuestra política, por el momento, es la de ocultarnos, ¿ya? Este fragmento es bastante curioso. Ya se trata entonces de este demonio viejo que se llama Scrutopo y que le explica o le escribe a su joven sobrino, ya que se llama Orugario, por eso dice mi querido Orugario, ahí en el saludo esta carta, y le escribe acerca de cómo mantener engañado a su paciente. Y uno dice, bueno, ¿quién es el paciente? En este caso, un creyente, ¿cierto? ¿Y cómo lo tiene que engañar? Ocultándose, haciéndole creer que él no existe. Entonces, todo esto es bajo estrictas órdenes del alto mando. ¿Quién sería el alto mando en este caso? ¿Cierto? Satanás, el enemigo. Y claro, uno lo lee y dice, oye, que gracioso incluso puede ser leer estas cartas, ¿cierto? Esta obra de ficción. Pero quería mostrarles esto porque incluso a través de esta pequeñita obra de ficción podemos ver cómo C.S. Lewis también nos recuerda que debemos estar atentos a los distintos tipos de engaños que también pueden existir. Ya debemos recordar que nosotros no luchamos como cristianos solamente contra ideas, contra hombres, contra mujeres, sino que también contra el enemigo mismo. Entonces, esto es una invitación de este sermón a estar vigilantes y a entender también el contexto en el que estaban estos hermanos enfrentando, ¿cierto?, en esta red de iglesias, por así decirlo, que eran de Éfeso, a las que el anciano Juan le estaba escribiendo. Entonces vamos a partir en el primer punto del sermón, que se llama permanecer vigilantes o estar vigilantes. Y quería leer o releer el texto de 1 de Juan 2, del versículo 18 al 20. Quería releer estos dos versículos. Ya dice: hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. ¿Ya? Entonces, permaneciendo vigilantes. ¿Por qué? Porque vemos entonces que en esta amorosa carta de Juan, de hecho vemos ahí cómo se repite esa palabra, él siempre les dice hermanos, ¿ya? Entonces los trata con mucha ternura, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque podemos ver y también inferir de estas cartas que había muchas discusiones, divisiones en la iglesia, gente se estaba apartando del Señor, estaban yendo en pos de ídolos, en pos de falsedades, en pos de falsos maestros. Entonces había mucha tristeza también en el corazón de los hermanos. Por eso él también es tan tierno y les quiere recordar de la verdad del Evangelio. Entonces, podemos ver que es una carta que está llena de teología para la vida, ¿ya? Una carta amorosa, pero también es una carta que nos entrega claridad acerca de estos tres temas, que cuáles son los últimos tiempos, quiénes son los anticristos y cuáles son las falsas enseñanzas. Entonces, una carta que nos enseña a poder ver esto de manera más clara. Y nos dice entonces que todas estas cosas, los anticristos y las falsas enseñanzas, se oponen al Evangelio y que se oponen al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, bien cortita, que queremos abordar es: ¿qué son los últimos tiempos? Porque lo menciona aquí el escritor en la carta, ¿cierto? Y dice, es la última hora, dice la versión que estaba leyendo yo. En otras partes, en la Reina dice, es el último tiempo, ya es el último tiempo. Entonces, a veces tenemos también como ideas un poco extrañas acerca del último tiempo, pero ¿qué es notable? Que veamos que el escritor dice que ya estaban ellos, ya esta iglesia del primer siglo, en los últimos tiempos. Entonces, no es algo novedoso, no es algo misterioso o algo futuro. Desde la venida de Cristo que estamos en los últimos tiempos. De hecho, vamos a leer el texto de Hebreos 1, versículo 1 y 2, yo se lo voy a leer.
si tiene su Biblia también me puede seguir, para que nos quede más clara la idea acerca de qué significan los últimos tiempos. Y dice así, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos o en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, el escritor de Hebreo es mucho más claro aún, que muchas veces nosotros hemos escuchado distintas ideas. ¿Y qué son los últimos tiempos? Es Cristo, es la venida de Cristo. Ahí fueron inaugurados los últimos tiempos. Ahora el Señor en estos últimos días, en esta última hora, en estos últimos tiempos, nos habla a través de Jesucristo. Él fue manifestado, se encarnó. Entonces los últimos tiempos no van a venir, los últimos tiempos ya vinieron, ya estamos en los últimos tiempos. Desde que Jesús se encarnó, que estamos en los últimos tiempos. Y nosotros podemos entonces, obviamente, decidir que si bien hoy estamos en tiempos complejos, ¿cierto? Antes también hubieron tiempos complejos. De hecho, si usted puede averiguar un poquito acerca de la historia de la iglesia, también los hermanos pasaron cosas bastante difíciles y terribles, igual que nosotros. Y también estamos seguros que más en el futuro vamos a seguir viendo también cosas complejas. Pero ¿qué es lo que necesitamos recordar de esto? Es que Dios es fiel y Él siempre ha sostenido su iglesia. El Señor tuvo su iglesia en el primer siglo con sus dificultades, a lo largo de la historia. El Señor sostiene a su iglesia hoy, a nosotros, y el Señor va a seguir sosteniendo a su iglesia en el futuro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esto nos ayuda a entender que no es una mala cosa estar en los últimos tiempos. No tenemos nada que temer, hermanos, acerca de los últimos tiempos. Entonces, es un privilegio, de hecho, estar en los últimos tiempos porque estamos más cerca de la venida del Señor. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Entonces, debe ser algo gozoso para nosotros. Entonces ahora vamos a seguir con otra pregunta acerca de estos versículos que ya leímos. Y entonces si ya vimos que son los últimos tiempos, que se refiere desde la venida de Cristo hasta el día de hoy, ¿qué significa o qué son o qué es el anticristo? ¿Ya? Y aquí también vamos a saltar un poquito en este mismo libro de Primera de Juan al capítulo 4. Estamos ahora terminando el capítulo 2, pero los quiero invitar a que vayamos al capítulo 4 en el versículo 3. ¿Ya? Y dice lo siguiente, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso es lo que dice Juan. Entonces, el anticristo no tiene nada que ver muchas veces con ideas que nosotros podíamos tener, porque a veces nosotros escuchamos esta palabra y pensemos un poco, ¿qué cosas se nos vienen en nuestra cabeza cuando escuchamos acerca del anticristo? Se nos vienen a la idea quizás películas que hemos escuchado, algunos libros, distintas cosas, pero Juan dice, hermanos, el anticristo es simplemente personas que se oponen al evangelio, que se oponen a Cristo, ¿ya? O en la palabra griega, ¿cierto? Anti, en este caso sería usurpar, ¿cierto? Un lugar o estar en contra de algo. Y en este caso son las dos cosas. Personas que usurpan el lugar de los maestros verdaderos, de los apóstoles, ¿cierto? También, y de Cristo en la iglesia, y también que entonces se oponen al evangelio de Cristo. De hecho, a través de la historia, hemos tenido quizás la posibilidad de ver distintos candidatos de figuras de anticristos, ¿ya? Por ejemplo, en el primer siglo puede haber sido Nerón, personas decían que puede ser una de las figuras de anticristos. También, por ejemplo, podemos ver en el tiempo de la Reforma, ya Calvino y Lutero estaban segurísimos y convencidos de que el Papa también era una figura del anticristo, ya que él usurpaba la autoridad sobre la iglesia que solamente le pertenece a Jesucristo, o podemos ver incluso ahora en el siglo XX que muchos dictadores ya también fueron postulados como el anticristo, quizás Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Mao Zedong en China, ¿cierto? Muchas personas han dicho como no, ellos también son figuras del anticristo porque por supuesto se oponían a la iglesia y los persiguieron también de manera muy cruel, ¿ya? Y si bien Juan está apercibido de esta enseñanza, de hecho ahí él dice y reconoce, ¿cierto?, que los hermanos también han escuchado acerca de un anticristo que iba a venir, él dice que se está concentrando y nos quiere advertir no de el anticristo, sino que de los anticristos. ¿Y quiénes son estas personas? Falsos maestros que se oponían al evangelio, enseñaban cosas contrarias al evangelio. Y vamos a ver aquí luego qué era lo que enseñaban. De hecho ahí en la carta lo menciona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos cuidando a otras personas nosotros? ¿Estamos cuidando las verdades esenciales del Evangelio? ¿Las conocemos las verdades esenciales del Evangelio que no son transables? Eso también para nosotros
una buena lección, de que podamos estar, ¿cierto?, apercibidos de esas verdades esenciales del Evangelio. Entonces, hay diferencias, por supuesto, personas dicen diferencias, distintas denominaciones, iglesias, pero hay diferencias que son irreconciliables, ¿ya? Como le dirían algunos teólogos, también diferencias como esenciales. Por ejemplo, en este caso hay una diferencia esencial, porque recordemos que estas personas estaban enseñando que Jesucristo no se había encarnado, que la segunda persona de la Trinidad no se había encarnado, ya por lo tanto está atacando el corazón del Evangelio. No es un desacuerdo menor, no tienen un desacuerdo acerca de la Santa Cena, no tienen un desacuerdo acerca del bautismo, no tienen un desacuerdo acerca de los dones del Espíritu Santo, no, es un desacuerdo elemental, ya que ataca el corazón del Evangelio. Por eso también, entonces, él es tan duro ahí, Juan, y le llama anticristo, ya porque están diciendo un mensaje que se opone a todo el Evangelio. ¿Ya? Entonces nosotros también, si bien debemos estar apercibidos de esto, también quiero llamarlos, amados, que estén ahí cuidadosos también con su corazón de no estar tildando de anticristo y de hereje y de falso maestro a cualquier persona con la que tengamos desacuerdo, ¿ya? Sino que también debemos guardar la unidad, el corazón de la iglesia, y hay cosas que sí son irreconciliables. Por ejemplo, la Trinidad, ¿cierto? La doctrina de la Trinidad, la persona de Cristo, la obra de Cristo, su encarnación, ¿cierto? Su muerte, su resurrección, esas son cosas que no se transan. La inerrancia de la Biblia, ¿cierto? La autoridad única de la Biblia por sobre el pueblo del Señor, esas son cosas que son irrenunciables. Entonces, si bien debemos estar vigilantes, atentos a estas cosas, también el llamado es hacerlo en humildad, hacerlo en amor, hacerlo con mucho cuidado, con prudencia, ¿ya? O en palabras de Pablo, con el fruto del Espíritu, ya que está también ahí en Gálatas 5, lo vimos en la serie pasada. Entonces ahora vamos a ir al segundo punto, que tiene que ver con permanecer fieles, ¿ya? El primer punto entonces es permanecer vigilantes, ¿ya? O vigilantes como iglesia para cuidar a nuestro hermano, cuidar la verdad. Y permanecer fieles sería el segundo punto, y esto también una idea que se desarrolla en este mismo texto que leímos de 1 de Juan 2, versículo 21 al 26, ¿ya? Lo voy a leer también para que lo retengamos en nuestra mente ahora este ratito. Dice: no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Eso es lo que dice Juan en este pasaje. No sea una invitación a permanecer fieles a la verdad, al mensaje que oyeron desde el principio. A veces podemos decir, pero bueno, ¿cuál será este mensaje? ¿Cierto? ¿Qué es lo que oyeron estas personas? Y es muy sencillo, es el Evangelio mismo, el mensaje de Jesucristo. Es el Mesías que se encarnó, murió por los pecados de los pecadores, ¿cierto? Fue sepultado, resucitó, se levantó y ahora ascendió a los cielos. ¿Ya? Ese es el Evangelio, esta es la buena noticia, que hay perdón y reconciliación de nuestros pecados para con Dios a través de Jesucristo. No hay otro mensaje, eso es lo que está diciendo Juan, aferrémonos a esa verdad, a ese mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque el Evangelio es verdad, porque el Evangelio nos entrega una promesa de vida eterna, como dice ahí, y porque el Evangelio nos hace tener comunión con el Padre, comunión con Dios. Entonces vamos a seguir repasando estas tres cosas. Por ejemplo, lo primero, el Evangelio es verdadero, ¿ya? Este Evangelio que es verdadero no se basa en cosas ficticias, ¿cierto? No se basa en historias, no se basa en leyendas, no es como un libro de Harry Potter, no es como en las películas de Star Wars, ¿cierto? Es un testimonio que es verdadero, ¿ya? No es ficción humana. De hecho, en Primera de Juan, esta misma carta, el capítulo 1, el versículo 1, ahí el apóstol nos dice algo bien interesante acerca de esta verdad, de este mensaje. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, está hablando Juan no de algo que a él le contaron, no de un cuento que escuchó. Juan vio a Cristo, él estuvo con Cristo,
fue testigo visual, ¿cierto?, de primera fuente de la resurrección de Cristo, de las obras de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo. Entonces él vio, tocó, escuchó de manera directa. Y ese es el mensaje entonces que él nos está invitando a permanecer y perseverar, porque este mensaje entonces es verdadero. Entonces este evangelio, muchas veces nosotros pensamos malmente, hermanos, yo a veces igual me incluyo en este grupo, que tenemos a veces este error de pensar que el evangelio es algo básico, que es algo como muy pequeño, como un punto de partida, como una vez que yo creí el evangelio, ¿cierto? Me arrepentí y ahora me tengo que mover a otras cosas. Pero en verdad no es así, la verdad apostólica no nos enseña eso. La Biblia nunca nos enseña como que el evangelio es un nivel básico, el evangelio lo es todo, el evangelio es para toda nuestra vida. El evangelio nos enseña acerca de quién es Dios y qué ha hecho Dios. El evangelio nos enseña acerca de nosotros, de nuestro pecado, ¿cierto? De nuestra condición. El evangelio nos enseña acerca de cómo Cristo se manifestó a nosotros y hizo la obra de salvación. El evangelio nos enseña acerca de la verdadera fe salvífica que es en Jesucristo. El evangelio nos enseña acerca de la vida eterna. El evangelio nos enseña acerca de cómo tener comunión con Dios. Por lo tanto, el evangelio no es básico. Y esa es la invitación del apóstol a permanecer en el evangelio. Entonces, yo no puedo creer lo que a mí se me antoja acerca del evangelio. El evangelio está explícitamente, ¿cierto?, manifestado a nosotros en la palabra. Por lo tanto, debemos someternos a la palabra. Entonces, a veces también podemos hacer nuestras preguntas. ¿Estoy a veces cansado de este evangelio? ¿Es una carga caminar este evangelio? O como diría Pablo, ¿cierto?, que la vida cristiana es una carrera. Pensemos entonces, ¿estoy cansado de esta carrera? A veces pienso que esta carrera es muy difícil, que no es para mí. A veces pienso que esta carrera es muy compleja y que es para otras personas, ¿cierto? Y que yo no puedo seguir esta carrera. O a veces estoy tan perdido que digo, me perdí en la carrera y no sé cómo volver. La respuesta a todas estas preguntas es Jesucristo. Volvamos a Jesucristo, volvamos a la verdad esencial, permanezcamos en esa verdad, recibamos entonces paz con Dios. Entonces, también el Evangelio, como nos enseña aquí Juan, es una verdadera comunión con Dios. Ya no solamente que el Evangelio es verdad, sino que el Evangelio verdaderamente nos entrega comunión con Dios, con el Padre. ¿Ya? Entonces, no hay otras cosas externas, no hay otras revelaciones, no hay otras experiencias valiosas. ¿Ya? Solamente Jesucristo nos entrega comunión con el Padre, la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, si queremos conocer a Dios, profundicemos en la obra de Cristo, profundicemos en su palabra, profundicemos en su persona, ¿ya? Profundicemos entonces en este mensaje que sí tiene autoridad. No hay otras cosas externas. Pueden parecer otras cosas muy lindas, otros mensajes muy, por así decirlo, sensibles, mensajes que pueden parecer muy religiosos, ¿cierto? Muy místicos, muy innovadores, pero cuando enseña que solamente Cristo nos entrega comunión con el Padre. No son otras cosas, no son palabras humanas, no son enseñanzas. Entonces, Juan tenía claro esto. De hecho, si ustedes pueden revisar el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesucristo mismo dijo que Él es el camino al Padre. Y que el que ha visto a Jesucristo, el que lo ha visto a Él, entonces ha visto al Padre. Solamente a través de Cristo podemos tener comunión con el Padre o con Dios. ¿Ya? No hay otra manera. Entonces permanezcamos en este Evangelio para que tengamos comunión con Dios. Y lo último del Evangelio, acerca de permanecer fieles a esta verdad, es que el Evangelio nos entrega una verdadera promesa, una verdadera esperanza. Entonces, ¿por qué? Porque dice ahí, esta es la promesa que Él nos ha hecho, y es la vida eterna. Probablemente estos hermanos estaban tan tristes, tan acomplejados con todos estos problemas, con todas estas cosas, todas estas divisiones, todos estos mensajes que confundían sus corazones, ya están pasando un momento difícil, que bajaban un poco su mirada y comenzaban a encerrarse aquí en el hoy, en el ahora, y olvidaban esta gran promesa de salvación. Olvidaban acerca de la resurrección de Cristo y de esta esperanza que tenemos. Muchas veces a nosotros también nos pasa eso. Estamos enfrentando cosas difíciles y nos envolvemos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en las circunstancias que estamos viviendo, porque sin duda son intensas, pero nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos que este momento es solo un instante, nos olvidamos que esta vida
es nada en comparación a la gloria que nos espera en Jesucristo. Entonces, si nosotros permanecemos en Jesucristo y nos recordamos de su verdad, vamos a ser capaces de enfrentar esta vida de la manera que corresponde, de la perspectiva correcta, ¿cierto? Entendiendo que si confiamos en su palabra, entonces tenemos la vida y que lo que tenemos acá no es lo único. ¿Ya? Entonces también el Señor nos acompaña. Y quería, por ejemplo, recordar de este himno que hemos cantado, y me gustaría leérselo y que lo podamos meditar. Este himno lo hemos cantado un montón de veces en las distintas reuniones. Dice, segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. Entonces, tengamos confianza en esa esperanza que el Señor ya nos ha entregado, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él lo hizo. Y la última invitación es a permanecer seguros. Ya vimos entonces cómo el apóstol nos invitó a permanecer vigilantes a los distintos engaños, a las distintas falsas doctrinas, a las distintas falsas enseñanzas que muchas veces también se disfrazan y parecieran ser cristianas, parecieran ser bíblicas, parecieran estar ahí como muy cerca, pero en verdad no lo son. Entonces, permanezcamos atentos y cuidemos también de nuestros corazones y de los corazones de los hermanos. También vimos cómo el apóstol nos invitó a permanecer fieles a la verdad que ya hemos recibido. No vayamos en pos de otras verdades, permanezcamos en la carrera, ¿cierto? Y tendremos esperanza y tendremos comunión con el Señor. Y en este último punto, a permanecer seguros. ¿Seguros en qué? Seguros en nuestra salvación, seguros en que vive el Espíritu Santo, quien nos revela y nos enseña toda la verdad del Señor. Entonces, esto está en los últimos versículos, ¿ya? Del pasaje que estamos leyendo ahora, desde el 27 al 29, son 3 versículos. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas cosas, y es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y en estos últimos versículos, Juan está intentando, como ya dijimos, de levantar la vista de los hermanos, de a veces dejar de mirar un poco nuestros problemas o cómo nos sentimos y poner nuevamente nuestra mirada en Jesucristo, en esta gran esperanza que ya hemos recibido, hermanos, que ya está segura, que ya hemos recibido su Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos hacernos esa pregunta, bueno, ¿cómo entonces me mantengo seguro en Jesucristo? ¿Cómo permanezco seguro ante las dificultades? Y en verdad, como lo que podemos ver en estos versículos, podríamos decir estas 3 cosas, en dependencia del Espíritu Santo, anhelando y amando su venida, considerándolo en nuestros corazones y también viviendo en santidad, ¿ya? Así es como el apóstol nos está invitando a permanecer seguros. Entonces, ¿qué significa depender del Espíritu Santo? Aquí hay un versículo que muchas veces podrían malinterpretar y dicen, no, mira, ahí el apóstol dice que no necesitamos que nadie nos enseñe, por lo tanto yo hago todas las cosas solas. Pero no, es eso lo que está diciendo el apóstol. Él se está refiriendo a los falsos maestros. Él se está refiriendo a estas personas que se llamaban ser, por así decirlo, estas nuevas personas que tenían mensajes y verdades. Pero entonces el apóstol lo que está haciendo es una distinción entre la enseñanza que viene de la Biblia, que viene y tiene la autoridad del Espíritu Santo, con las mentiras, los engaños, que no tienen nada que ver con la iglesia, que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, no es que Juan nos esté diciendo que no necesitamos maestros, ni pastores, ni ancianos en la iglesia. De hecho, él está haciendo esa labor. Si nos fijamos, si él creyera eso, no habría escrito esta carta. Pero él está escribiendo esta carta, él está enseñando, él está guiando, está pastoreando los corazones de los hermanos, pero le está diciendo, no dejen que cualquier persona le enseñe cualquier cosa. Estén atentos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo debemos hacer esto en dependencia del Espíritu Santo? Él es quien nos enseña la verdad, Él nos guía a toda la verdad. El Señor pone en nuestros corazones su espíritu para que podamos distinguir entre la verdad y entre el error, entre la mentira. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces es
hacer por medio de la palabra, por medio de la Biblia. ¿Ya? La Biblia es nuestra fuente de autoridad, ¿cierto? Todos debemos corroborarlo con la palabra. Yo me acuerdo cuando leía en Hechos, Pablo yendo a las distintas iglesias, ¿cierto? Hubieron unos hermanos en Berea que corroboraban todo lo que Pablo decía en la Escritura. Ellos lo escucharon, ¿cierto? Con paciencia, con prudencia, pero ellos no se creían y se fiaban de todo lo que Pablo decía, sino que también ellos lo querían corroborar. Y cuando vieron que era todo cierto lo que Pablo decía, entonces recibieron su mensaje y lo recibieron como el nombre de Dios. Eso es lo mismo que está haciendo Juan, invitándonos a hacer eso a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, no se trata de algo mítico el depender del Espíritu Santo. A veces pensamos que depender del Espíritu Santo es que nos va a venir una voz, que nos va a hablar. No. Depender del Espíritu Santo es bien sencillo, bien práctico, queridos. Es conocer la palabra del Señor, creer la palabra, someternos a su palabra y obedecer la palabra. Lo más espiritual que nosotros podemos hacer en nuestras vidas es obedecer la palabra del Señor. Eso es lo más espiritual que nosotros podemos hacer. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Es someternos, rendirnos delante de Él, reconocer que Él es sabio y no nosotros. Reconocer que Él es santo y que nosotros debemos ser transformados en nuestros corazones. Eso es depender del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso es lo que nos está invitando el autor. Anhelar su venida, queridos. ¿Cuántas veces de nuestro día estamos conscientes o pensamos en la venida de Cristo? Me atrevo a decir que muy pocas veces estamos conscientes de eso, de que el Señor viene, de que tenemos una mejor esperanza, una mayor esperanza. Y a veces podríamos pensar que eso es algo muy loco, porque verdaderamente sí lo es. Es algo que si no fuese por su palabra, si no fuese por el Espíritu Santo, nosotros no podríamos creer. De hecho, Pablo enseña que para muchos el Evangelio es locura, es una tontera, pero nosotros sabemos que el Evangelio es poder de Dios, es verdad, es poder de Dios para salvar. Entonces, estemos conscientes de la venida del Señor, porque esto nos ayuda a enfrentar la vida hoy también, de la manera recta, entendiendo de que lo que estamos viviendo no es lo último, no es lo final. Podemos estar pasando distintas dificultades, pero entendamos que el Señor va a redimir todas las cosas. ¿Ya? Tenemos esa esperanza, que Él viene, entonces anhelemos esa venida. Y ahí nos preguntamos, querido, ¿cuántas veces cuando pensamos en la venida del Señor nos gozamos? O a veces nos da miedo. Cuando escuchamos acerca de la venida del Señor, ¿qué nos pasa? ¿Tenemos miedo o nos gozamos? ¿Queremos que el Señor venga o prefiero que se demore un poquito más para hacer lo que a mí me gustaría hacer? Eso también es importante que lo consideremos en nuestros corazones y que el Señor nos muestre si hemos pecado en eso también y si estamos tomando su venida como algo ligero. Lo último es vivir en santidad, como él dice el versículo 29, dice, si saben que Él es justo, santo, saben también que todo el que hace justicia, todo el que vive en santidad, es nacido de Él, le pertenece al Señor. Y esto es lo último que nos está invitando el apóstol, a vivir en santidad. ¿Y cómo hacemos esto entonces? Nuevamente, conociendo a Dios, estando apercibidos, dependiendo del Espíritu Santo, viviendo en constante arrepentimiento y fe, viviendo en dependencia del Señor, reconociendo nuestros errores, viviendo de manera prudente, no como locos, no como alguien que no tiene esperanza, no como alguien que no sabe a dónde va, sino que como enseña Pedro, como ustedes ya saben, ¿cierto? Que va a haber un fin, ¿cierto? Que la existencia, la creación tiene un propósito y que va a ser redimido todo por Cristo. Entonces no vivan como personas que no saben lo que va a pasar. Estemos apercibidos entonces de la venida del Señor todos juntos, hermanos, y vivamos de manera prudente, vivamos con santidad, vivamos con temor reverente al Señor, vivamos obedeciendo, vivamos rápidos para pedir perdón y para arrepentirnos al Señor y a su iglesia y a las demás personas. Vivamos entonces de esta manera, como nos enseña primera de Pedro 4, el versículo 7. Entonces, queríamos mencionar estas cosas como iglesia, ¿cierto? Porque sabemos que esto no lo hacemos solo. Como mencionamos al principio, es algo que todo debe estar vigilado. Salvación que ya hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Entonces, la parte final son llamados que quiero recordar. El primer llamado es a permanecer vigilantes, como ya dijimos al principio, cuidando de los hermanos y de nuestros propios corazones. Y aquí hay unas preguntas que quiero mencionar. ¿Qué dificultades tenemos como iglesia local? ¿Las conozco? ¿Qué dificultades todos otros hermanos? ¿Qué dificultades está pasando
mi pastor, por ejemplo? ¿Qué dificultades estoy enfrentando yo mismo? ¿Otros conocen mi dificultad? ¿Vigilando yo para cuidar a otros? Entonces, hermanos, arrepintámonos muchas veces de nuestro egocentrismo, de nuestra poca preocupación por los demás, y sirvamos al Señor, sirvamos a esa iglesia, guardemos entre todos nuestros corazones. El segundo llamado es a perseverar fieles a la fe antigua, que la iglesia recibió. Escuchemos esto, la iglesia recibió, no creó la verdad, recibió el evangelio. Entonces, ¿estamos disfrutando de su palabra? Estoy participando de los distintos grupos de oración, de estudio, de discipulado, de las reuniones del Día del Señor con la iglesia. ¿Estoy guardando el Día del Señor? Hermanos, pidamos perdón porque muchas veces despreciamos su palabra, despreciamos las instancias que tenemos como iglesia, son la última opción. Si tengo tiempo me conecto, si tengo tiempo leo la Biblia, si tengo tiempo, entonces cuando ya esté cansado a punto de dormirme, voy a orar y voy a hacer. Hermanos, arrepintámonos de eso, porque hemos despreciado la palabra y la verdad que no ha sido entregada con tanta pasión. Si analizáramos cuánto le ha costado a la iglesia del Señor poder defender la palabra a través de los años, vamos a ver que ha sido mucho sufrimiento. Entonces, cuando despreciamos la palabra, también despreciamos ese sufrimiento, ese padecer por la verdad. Y el último llamado y el tercer llamado es estar seguros en la esperanza y salvación que recibimos. Entonces, también aquí hay preguntas. ¿Estoy quitando la mirada de Cristo en medio de mis problemas? ¿Me preocupo por otras cosas? ¿Valoro más las cosas de esta vida y sus ídolos, como dice aquí el apóstol Pablo, o anhelo la venida del Señor? Amo su venida. ¿Estoy viviendo en constante arrepentimiento y fe o persisto en mis pecados? ¿Estoy viviendo como que nada fuese a pasar? ¿Como si el Señor nunca fuese a venir? Arrepintámonos entonces, iglesia, todos juntos, porque muchas veces nos falta arrepentimiento, muchas veces nos falta amor por su venida, y muchas veces tomamos a la ligera el llamado a la santidad. Así que todavía no es tarde y Él está cerca. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder considerar estos tres llamados, a permanecer vigilantes, fieles y seguros en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas de estas cosas que en verdad desnudan nuestros corazones, Señor. A veces estamos desatentos, a veces estamos concentrados en nuestras propias ideas, nuestros propios problemas, Señor. A veces estamos concentrados en nuestras propias actividades y nos guardamos a los hermanos, no conocemos su lucha, no conocemos también si es que en verdad entienden lo que lee la palabra, si se goza en ella. Perdónanos por eso, Señor, porque no estamos vigilantes, porque vivimos como muchas veces escuchamos, Señor, como pájaros. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos también, Señor, porque muchas veces no permanecemos fieles a tu palabra. No la leemos, no nos gozamos en ella, no nos queremos encontrar contigo a través de tu palabra, Señor. No participamos en instancias de estudio de tu palabra, Señor, como iglesia local. Perdónanos por eso, Señor. Enséñanos tu verdad, ayúdanos a valorar tu verdad. Señor, y también te pedimos perdón, porque a veces hemos vivido esta vida no en santidad, creyendo, Señor, que en verdad no hay nada luego de esta realidad, Señor. No esperamos tu venida, no anhelamos tu venida. Señor, perdónanos porque vivimos en pecado, Señor, y no nos arrepentimos. Señor, te pedimos que todas estas cosas estén presentes siempre en nuestros corazones, Señor, como en cada uno y también como iglesia local, Señor. Gracias te damos porque tú nos perdonas, porque nos ayudas a estar atentos, a estar vigilantes, nos enseñas tus verdades, Señor, y también nos da seguridad de que en ti tenemos salvación, que en ti hay esperanza, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén.